Saludos, camarada de produceaudio.net. Espero que estés teniendo un día redondo como un tío vivo. Yo quiero compartir contigo un review de el delay más inteligente de entre todas las herramientas de efectos tridimensionales. Se trata del Valhalla Frequency Echo, un plugin de delay que contiene el espacio que todos quieren ocupar. Desde luego es una herramienta brutal y a coste cero para ti. Y si quieres hacerte con un buen puñado de herramientas a coste cero que yo utilizo en mi día a día, recuerda que te he preparado la guía de plugins gratuitos con un montón de enlaces, además catalogados por plugins de EQ, plugins de compresión, plugins de efectos, y que contiene los enlaces de descarga directa a las versiones 100% gratuitas y 100% legales de un montonazo de herramientas que deberían costar un pastizal por cómo funcionan y que tú puedes conseguir a coste cero hoy mismo en el enlace que está apareciendo en pantalla y que tienes en la descripción de este vídeo. Produceaudio.net/gratis. No lo dudes y bájate la guía cuanto antes porque vas a flipar en colores. Y por supuesto, antes de ver al Frequency Echo trabajar a pleno rendimiento en un proyecto en el DAW, vamos a hacer un recordatorio de qué es la reverberación, de qué tipos de reverberación tenemos a nuestro alcance y de para qué nos puede servir la reverberación, porque no deja de ser una herramienta al servicio del artesano que debe servirnos de forma consciente para resolver un problema o conseguir una textura determinada. Recuerda, camarada, que la reverb, el delay y demás no dejan de ser herramientas al servicio del ingeniero y que jamás vamos a utilizarlas sin un motivo. Por eso es muy importante que conozcamos qué es, para qué sirve y así entendamos cuándo podemos aplicarla. Recuerda, la reverberación es el rebote natural del sonido en el espacio físico en el que sucede. Tú y yo vivimos en un planeta donde hay atmósfera, el sonido se transmite a través del aire. Y lo que escuchamos tú y yo en nuestro día a día, cualquier sonido que escuchamos, es la mezcla entre la fuente original que emite el sonido y el rebote de ese sonido en las paredes del espacio físico donde sucede, es decir, la reverberación de ese sonido a base de rebotar en las distintas paredes, suelo y techo del espacio tridimensional donde sucede. Y eso le da a nuestro cerebro la información, en primer lugar, sobre la distancia que hay entre la fuente original y nuestra oreja, y en segundo lugar, le informa de las características físicas del espacio tridimensional en el que sucede. De hecho, imagínate que tú y yo estuviéramos en un pabellón polideportivo o en una catedral. Si yo estoy muy cerca de ti y te hablo al oído, tú vas a escuchar mucho de la fuente original y muy poco de la reverberación de ese espacio tridimensional. Por eso tu cerebro va a entender que la fuente, en este caso yo, estoy muy cerca de ti. Sin embargo, si yo me fuese al otro lado de la catedral y te dijese ¡hey!, tú escucharías muy poco de la fuente original, es decir, de mi voz, y mucho del rebote de mi voz en la catedral. Y tu cerebro entendería, vale, este tío está muy lejos de mí, porque oigo poca fuente original y oigo mucha reverberación. Y además, tu cerebro tendría información acerca del espacio tridimensional en el que tú y yo estamos, en este caso una catedral, ¿no?, o un polideportivo. De hecho, las reflexiones primarias que suceden una vez que el sonido es emitido por la fuente le van a dar a tu cerebro una idea de la cercanía de las paredes, mientras que la cola de esa reverberación le va a dar a tu cerebro una idea de la profundidad y de la distancia. De hecho, piensa que en el mundo de la producción musical, las señales que grabamos con micrófonos no siempre se registran como el oído suele oírlas en el mundo tridimensional en el que vivimos. De hecho, piensa en una batería. Cuando tú escuchas una batería en una habitación, que hay un baterista tocando, tú no solo escuchas la fuente original, sino que también escuchas ese rebote de la batería y de cada pieza de la batería en las paredes de la habitación. Y lo que tú escuchas es la suma de la fuente original y de la habitación. Por eso muchas veces capturamos micros room, micros de habitación, cuando grabamos instrumentos, para emular el espacio tridimensional en el que está sucediendo esa interpretación y poder engañar al cerebro sumando la señal de habitación para que el cerebro crea que está escuchando una fuente en un espacio 3D. Para eso se inventaron los plugins de reverb y de delay. Justo para cuando grabamos una señal y no podemos registrar el espacio tridimensional donde sucede, poder añadirlo de forma virtual en nuestra mezcla y engañar al cerebro del oyente para que no solo escuche la señal grabada con un micrófono cercano, sino que también escuche una falsa habitación, ¿vale? Así que una vez que tenemos claro qué es la reverberación y cómo sucede en nuestro cerebro en el mundo real para entender cómo se puede aplicar en la producción musical, deberíamos pensar en los tipos de reverberación que nos vamos a encontrar. La reverberación natural es la que te acabo de contar, aquella que se genera por el rebote de una señal en un espacio tridimensional real y que además suele ser registrada con micros de ambiente, esos micros room de los que hablábamos. Por otro lado, la reverberación por dispositivo es aquella generada por un elemento resonador artificial al incidir en él la señal original. Piensa en una reverb plate o en una reverb spring de las que hay en los
estudios analógicos tradicionales, que no son más que un cacharro enorme al que le llega un impulso, reverbera y devuelve una cola. Eso es un dispositivo de reverberación. Por otro lado, tenemos reverberación por algoritmos, que es aquella que generamos con una operación matemática y que te va a permitir elegir el pre-delay, las reflexiones primarias, la cola, para generar así una cola de reverb artificial con un plugin. Normalmente un algoritmo lo tienen los plugins que utilizas en tu día a día. También tienes la reverberación por respuesta de impulsos, que es aquella que se genera por un espacio tridimensional real en el que se ha capturado el rebote de una señal y que añade a una señal la cola artificial, pero tremendamente creíble para tu oído. Es decir, las respuestas de impulsos se capturan con micrófonos en espacios reales, por ejemplo en catedrales, en estadios de fútbol, y esa cola se captura y luego se suma con un plugin a señales originales. Por eso las reverberaciones de respuestas de impulsos suelen ser las más realistas y las más creíbles para tu oído. Por último, el delay es una reverberación basada en una única repetición de la señal original, como sucede en algunos espacios naturales abiertos, como por ejemplo el Gran Cañón, que tú dices ¡eco! Y de repente suena ¡eco! Es decir, una única repetición. Y el delay puede ser una gran alternativa como herramienta a la reverb si quieres un extra de limpieza en tus proyectos musicales, porque al ser una sola repetición va a funcionar como una especie de reverberación para el cerebro, pero no va a manchar tanto como mancha una cola de reverb. De hecho, si pensamos en cuándo la reverberación puede ser una buena herramienta para solucionar el problema que queremos solucionar o para conseguir esa textura que necesitamos conseguir, en primer lugar vamos a utilizar reverb cuando queremos añadir naturalidad a una fuente que está muy seca, ¿vale? Que se ha grabado sin ambiente con un micro muy cercano, como una caja, un bombo, un ampli de guitarra, y queremos, pues eso, añadir naturalidad. La reverb o el delay son la herramienta ideal, sin duda. También te va a servir para redondear tus señales y añadirles un poquito de grosor y un poquito de profundidad, porque la reverb no solo naturaliza la señal, sino que también la rellena, la redondea, le da profundidad, no solo le da realismo, sino que también le da incluso una textura un poquito más procesada, un poquito más mainstream, un poquito más IFI, ¿de acuerdo? También te va a servir la reverb para mandar hacia atrás una señal a base de hacerla percibirse más lejana para el cerebro de tu oyente. Recuerda que, por ejemplo, en tus mezclas, la mejor forma de llevar un elemento atrás es quitarle volumen. Pero también si le añades una reverb muy prominente, el cerebro, al contrastar ese elemento con mucha reverb con un elemento que tiene poca, va a pensar, va a sentir que el elemento con reverb está mucho más profundo en la mezcla. Así que la reverb y el delay te pueden servir para mandar hacia atrás ciertas señales. Y en cuarto lugar, te pueden servir también para crear señales marcianas o completamente irreales con un propósito artístico determinado. De hecho, piensa en las películas de ciencia ficción. Muchas veces se utilizan reverberaciones y delays con parámetros muy extraños que tu cerebro no reconoce como espacios tridimensionales y justo sirve para ayudar a la película, para ayudar a la imagen, creando un espacio marciano y completamente irreal. Así que muchos usos diferentes para la reverberación y dos modalidades de uso que tienes que tener en cuenta: como inserto o como envío. Cuando aplicamos el plugin de reverb o de delay directamente a una pista, en los insertos de la pista, lo estamos haciendo en modo inserto. De hecho, lo estamos insertando en los slots de inserts, donde se insertan los plugins de cada pista. Esa es la mejor opción cuando tú quieres transformar el sonido de la pista de forma integral, porque crees que necesita una textura como si se hubiese grabado así. Por ejemplo, imagínate que estás escuchando un piano y se ha grabado con micrófonos muy cercanos. Y tú antes de procesarlo piensas, es que este piano no suena natural, es que le hace falta algo, le hace falta probablemente un poquito de profundidad y naturalidad. A lo mejor quieres incluir el procesamiento tridimensional directamente sobre el piano y luego procesarlo. Por otro lado, cuando aplicas el plugin de reverb o de delay en paralelo, o incluso de compresión o de EQ o de saturación, lo estás haciendo como envío. Es decir, esa pista de audio la vas a enviar como copia a una pista auxiliar y allí vas a aplicar el efecto. Es decir, esto es el modo envío. Y es la mejor opción cuando quieres añadir a una señal original una textura extra, pero sin alterar la textura de la señal original, sino sumándole una señal paralela. Es decir, tú tienes, por ejemplo, el piano que hablábamos antes y quieres añadir una cola de reverberación sin modificar ni transformar el piano, porque la señal original de piano ya te gusta. Pues entonces vas a hacer un envío a una pista auxiliar con una reverb y vas a sumar esa pista auxiliar a tu señal original. Así que dos modalidades de uso de tus plugins, tanto de reverberación y de delay como plugins de compresión o de EQ. Tendrás que decidir cuándo vas a utilizar un inserto, cuándo vas a utilizar un envío. Y una vez que conocemos los fundamentos de la reverberación y que sabemos los tipos de reverberación y los usos que podemos darle, incluso las modalidades de uso que tenemos a nuestra disposición, vamos a pasar a la sesión de Pro Tools para ver este Frequency Echo funcionando a pleno rendimiento. Y fíjate que yo tengo aquí un proyecto en el que estoy trabajando. There's nothing left but my pain. There's no one else to hold on to. Y voy a aislar la pista de voz
Y voy a utilizar el Frequency Echo en este caso como un envío. Podría ponerlo como un inserto directamente en la pista porque tiene un botón Mix y puedo decidir cuánto de la señal original y cuánto de la señal procesada va a devolver el plugin. Pero yo lo voy a utilizar como un envío porque quiero mantener mi voz principal intacta y lo que quiero es sumarle una cola de delay en paralelo, ¿vale? Como un envío. Así que fíjate que tenemos el plugin que tiene 6 potenciómetros. Tiene el mix que hemos visto para decidir cuánto de la señal original y cuánto de la señal procesada va a devolver el plugin. En este caso yo lo voy a poner al 100% porque lo tengo como envío y quiero que esta pista azul solo contenga la cola del delay. Aquí tengo la señal original y aquí tengo la cola. Por otro lado tenemos este botón más grande que es el Shift. Si lo dejas en 0 Hz te va a dejar la cola con la misma afinación y con la misma textura que la señal original, pero tú puedes ir cambiando ese Shift y moldeando la cola y cambiando y marcianizando de hecho la cola, ahora lo vas a ver. Y por otro lado tienes el delay. Estos son los milisegundos que va a haber entre la señal original y la cola. Luego tienes el feedback, la cantidad de colas que va a devolver el plugin. Si te vienes al 0%, será como un slap delay con una cola súper corta. Si lo pones al 100%, se va a volver loco repitiendo una y otra vez la señal original. Y luego tiene un control de low cut, de filtro de paso alto, por si quieres ecualizar la señal resultante. Es decir, una vez que la señal pasa por el plugin y el plugin devuelve una cola, tú puedes ecualizar esa cola para quitarle tanto grave o tanto agudo como tú quieras. De hecho, aquí tienes un modo de salida. Está tanto en estéreo como en mono. Yo podría dejarlo en estéreo y luego cambiar la panorámica de la pista donde está ese plugin y bueno, pues tendría un efecto similar. Pero fíjate que ellos te dejan ya configurar la salida en estéreo o en mono. Y luego tienen la sincronía del delay. Lo pueden poner en modo libre o lo puedes poner en relación al tempo del proyecto en el que estás trabajando. Yo de momento lo voy a dejar en modo libre para poder poner el feedback y el delay que queramos en milisegundos, pero ya te digo, lo puedes sincronizar de forma hiper musical con tu proyecto directamente poniéndolo a blancas o a negras o a corcheas o semicorcheas en referencia al tempo de la sesión. Vamos a escuchar un poquito este Frequency Echo y vamos a intentar apretarle un poquillo la oreja a ver lo que podemos conseguir. Vamos a poner aquí la voz, la tenemos en solo, vamos a enviar buena cantidad en ese envío a la entrada de esta pista, vamos a activar aquí, vamos a escuchar. All the lives I've lived in one, that's all I take away. Those places where I felt like home, that's where I wanna stay tonight. Tonight. Fíjate que a medida que le vamos apretando la oreja a esto, empieza a flipar. De hecho, yo lo voy a sincronizar, por ejemplo, a negras. All the lives I've lived in one, that's all I take away. Those places where I felt like home, that's... Fíjate que ahora tenemos una sola repetición que está pegando ¡pap! Una negra después de la voz principal según el tempo de la canción. Si yo quisiera un slap delay súper corto, probablemente debería ponerlo en free y poner el delay súper corto. All the lives I've lived in one. Fíjate que hace como una especie de efecto así flanger chorus de lo cerca que está la cola de la voz de la señal original. All the lives I've lived in one, that's all I take away. Those places where I felt like home, that's where I wanna stay tonight. Fíjate en la señal original. All the lives I've lived in one, that's all I take away. Fíjate que con este delay tan cortito y en modo libre estamos generando una cola tan cercana a la voz principal que no se distingue como un delay, sino parece parte de la señal original e incluso la marcianiza un poco haciendo un pequeño efecto así flangy, ¿no? Pero fíjate que la podemos sincronizar. Esto es súper interesante para mantener la musicalidad de tu proyecto. All the lives I've lived in one, that's all I take away. Those places where I felt like home, that's where I wanna stay tonight. El botón Shift es una auténtica marcianada. All the lives I've lived in one, that's all I take away. Those places where I felt like home, that's where I wanna stay tonight. Fíjate qué profundidad de repente nuestra voz con este delay. All the lives I've lived in one, that's all I take away. Those places where I felt like home, that's where I wanna stay tonight. De
hecho, podríamos automatizar el botón del feedback para que cuando dice tonight, boom, el feedback se vaya arriba y haga tonight, 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 tonight y haga 30.000 millones de copias. O incluso podríamos pensar en añadir un poquito de saturación, porque realmente ya tenemos la EQ insertada. Yo probablemente en cualquier otro delay pondría una EQ detrás para moldear esa cola, pero fíjate que este plugin de Valhalla ya lo tiene insertada. Esa EQ la tiene aquí en el corte de grave y en el corte de agudo. Pero podríamos pensar, por ejemplo, en añadir algún tipo de saturación, por ejemplo, para tener una cola incluso un poquito más, digamos, perceptible, un poquito más chillona, por ejemplo. Vamos a utilizar aquí. Fíjate que estamos saturando la cola del delay para, bueno, que sea un pelín más perceptible, que sea un poquito más agresiva. Es decir, que, bueno, la cadena de plugins que podríamos poner detrás de este delay es infinita. Incluso podríamos poner un envío desde este delay luego a una reverb para manchar la cola del delay con algo de reverb. Es decir, que las opciones a la hora de, digamos, establecer la profundidad de tus mezclas e incluso a la hora de marcianizar tus mezclas tanto como quieras, porque es verdad que los efectos tridimensionales se inventaron originalmente para naturalizar las señales, pero con este tipo de herramientas como el Valhalla Frequency Echo podemos decidir cuán natural o cuán marciana acaba siendo nuestra señal. Fíjate que con el parámetro Shift podemos convertir la cola del delay en algo completamente marciano. Y una vez más, se trata de una herramienta completamente gratuita que puedes descargar hoy mismo y que puedes añadir a tu paleta de colores y a tu paleta de efectos tridimensionales para, bueno, darles un vuelco a tus producciones musicales y ocupar ese espacio que solo el Frequency Echo te puede aportar. De hecho, recuerda, camarada, que si quieres descargar un montonazo de plugins gratuitos que yo utilizo en mi día a día, te he preparado la guía de plugins gratuitos con un montón de enlaces de descarga directa a plugins de EQ, de compresión y de efectos que te van a ayudar mucho y bien en tus mezclas y en tus producciones musicales en el home studio y que desde luego deberían valer un dineral por cómo funcionan y por los resultados que entregan, pero que puedes conseguir a coste cero enlaces de descarga directa de versiones 100% gratuitas y 100% legales en el enlace que está apareciendo en pantalla y que tienes en la descripción de este vídeo. Produceaudio.net/gratis. Nos vemos allí en las redes sociales o donde tú quieras. Que tengas un gran día. Chao.